Hermanos, el tema que hoy vamos a estudiar se titula El amor de Dios en la vida de José. ¿Quién fue José? Para los que no saben y los que ya han estudiado las Sagradas Escrituras, José fue el 11º hijo de Jacob, conocido también como Israel. Era una familia bastante numerosa. Jacob fue el hermano de Esaú, era su hermano gemelo, Esaú, y entre ellos, desde el vientre de su madre, había ciertas rivalidades. Dice la Escritura que Esaú y Jacob, en el vientre de su madre, peleaban por la primogenitura. Y dice la Escritura que cuando estaba naciendo Esaú, que fue el primero, dice que su hermano Jacob venía aferrado al talón de su hermano. Y eso es algo maravilloso, porque a veces nosotros nos preguntamos qué es lo que ocurre en la mente y en el corazón de Dios cuando nosotros pensamos de una forma, nosotros pensamos de una manera, y Dios tiene otros planes para nosotros. Yo quiero decirte, hermano, que tú no estás aquí por casualidad. El hecho de que hayas venido voluntariamente o alguien te haya invitado no es mera casualidad, porque Dios tiene un propósito para tu vida. Dios quiere algo de ti y quiere algo para ti. El hecho de que tú estés en este lugar es porque Dios fijó su mirada en ti y Él quiere que tú le conozcas de una manera muy personal. Él quiere tener un acercamiento contigo de tal manera que puedas escuchar su voz a través de su palabra. Cuando tú lees este libro, la voz de Dios habla a tu vida y Él aquí te manifiesta cuáles son sus planes para ti y cuál es también el propósito que Dios tiene para ti. El fin que Dios tiene para ti es que tú seas salvo y que seas partícipe de las bendiciones que Él tiene preparado para cada uno de los que creen en su nombre. Pero siempre he hecho énfasis en que Dios te hace la invitación. Depende de ti si tú quieres seguirlo, si tú quieres tomarlo de la mano, porque Él extiende su mano y te dice: ven, así como les dijo a los discípulos cuando los llamó por primera vez. Le dijo a Pedro y a su hermano: dejen sus redes y yo los haré pescadores de hombres. Tenemos que tomar una decisión, tenemos que dejar de hacer lo que cotidianamente hacemos para hacer cosas diferentes, porque cuando entramos en una cuestión de rutina, hermanos, la vida se vuelve monótona, se vuelve aburrida, se vuelve una vida sin sentido. Y siempre he explicado que la vanidad es precisamente eso, una vida sin sentido, una vida sin propósito, una vida en la que no le hayas chiste ni sabes por qué estás aquí en la tierra. Pero cuando vienes al conocimiento de Dios, te das cuenta que tu vida tiene sentido y que sabes por qué estás aquí en la tierra y sabes hacia dónde te diriges. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? El hecho de que la palabra del Señor nos hable de estas historias maravillosas es para que nosotros tomemos, hermanos, como ejemplo lo que ocurrió en aquel tiempo, para que de alguna forma, hermanos, nosotros aprendamos de esas lecciones y no caigamos en ciertos errores. Miren, quiero decirles algo antes de que entremos en materia de estudio, para que ustedes tengan conocimiento de por qué vamos a abordar este tema.
En los tiempos antiguos existía la costumbre y en la cultura oriental que el varón tuviese muchas mujeres como esposas. Y aún dentro del pueblo de Dios, aunque Dios no lo quería así, porque no es en el corazón de Dios, en la mente de Dios, el que el hombre viva de esa forma, porque Él sabe las consecuencias que trae a la vida en una familia. Pero Jacob tomó 2 mujeres, y esto porque a él lo engañaron, porque él también antes había engañado. ¿Saben ustedes qué significa Jacob? El que usurpa, un usurpador, porque él le usurpó, le robó la primogenitura a su hermano Esaú. Y por eso salió huyendo a la tierra de su madre, y allá se hospedó en la casa de uno de sus tíos. Y conoció a una hermosa joven que se llamaba Raquel. Y él trabajó 7 años por ella. Miren lo tremendo que cuando realmente existe amor, hermanos, uno hace cualquier cosa por la mujer que uno ama. Pero su tío era, pues tremendo, ¿verdad? Y lo engañó, y resulta que no le entregó a su hija Raquel, sino que le entregó a Lea. Y dice la Biblia que Lea era, ¿cómo se llama?, de hermoso semblante, no tanto como Raquel, pero dice que tenía unos ojos realmente cautivadores, ¿sí? Pero él no amaba a Lea, él amaba a Raquel. Y entonces el tío, ¿verdad?, en aquel tiempo esa era la costumbre, ¿verdad?, de que podían los hijos tomar esposa de la familia cercana. Así era la costumbre, ¿verdad?, por si alguno tiene esa duda. Porque van a decir, bueno, en esos tiempos no está permitido casarse entre familiares. En aquel tiempo así era la costumbre y la cultura de aquellos pueblos. Entonces, ¿cómo fue que Jacob no se dio cuenta de que el tío le estaba entregando la mujer que él no amaba? Es que en aquellos tiempos la mujer se cubría totalmente la cara y la fiesta se hacía en la noche. Entonces, en la oscuridad, el hombre, ¿verdad?, entraba en la intimidad con la mujer con la que se había casado y tenía su encuentro, su intimidad como esposos. Resulta que al otro día, cuando le descubre el rostro, se da cuenta que no es Raquel. Y entonces Jacob, enojado, sale y le reclama a su tío y le dice, ¿por qué me has engañado? Dice, ¿no sabías tú que la costumbre en nuestro pueblo es que no se entregue la menor sino a la mayor? Pero trabájame otros 7 años y te entregaré a la menor. Y la Biblia dice que Jacob estuvo dispuesto a trabajar otros 7 años por Raquel. Dice que la amaba tanto que los años se le fueron como agua. Al final de esos 7 años, su tío le entrega a Raquel, y Raquel resulta que era estéril, y Lea, hermanos, le dio 10 hijos, los cuales vamos a ver ahorita, ¿verdad? Raquel era estéril, con su esposa Lea incluso tuvo una hija también que se llamó, y fue la única mujer que hubo en toda la familia, que se llamó Dina. Era Dina la hermanita de todos ellos. Y Raquel oró a Dios y le pidió al Señor que le concediera tener hijos, porque
La otra esposa de Jacob, llamada Lea, se burlaba de ella y le decía que era una mujer que no podía procrear. Entonces ella invocó el nombre del Señor y pidió que viniese su primer hijo, y Dios le concede esa bendición. Y nace José. Pero fíjense aquí lo que ocurre, y es que cuando en una familia se tienen varios hijos de diferentes mujeres, siempre se tiende a amar a unos hijos más que a otros. Y ellos fueron creciendo y se dieron cuenta que Jacob amaba con más intensidad a José por ser hija de la mujer que él amó primero que los hijos de Lea. ¿Qué pasó? Ellos empezaron a crecer y empezaron a odiar a su hermano. De tal forma que buscaban, incluso fraguaban la forma de cómo matarlo o deshacerse de él. Pero Raquel tuvo la oportunidad, ¿verdad?, de no nada más tener a José, sino que también viene Benjamín, el más pequeño. Y vamos a conocer cuál es el significado de José y cuál es el significado del nombre de Benjamín, ¿verdad? También. ¿Por qué Raquel les pone ese nombre? Pero deben ustedes entender que aunque se tengan muchos hijos, nunca debes tú caer en el error de tener tus preferidos, porque lastimas el corazón de tus hijos. Y ese fue el error tremendo que Jacob cometió al amar más a José que a sus demás hermanos. Y ellos sentían envidia y les dolía en su corazón el darse cuenta que José era el preferido de su papá. Incluso entre las mismas esposas de Jacob, había esos confrontamientos, esas rivalidades, y siempre buscaban una con la otra estar peleando constantemente. Pero vivían y eran una familia, era una familia enorme. En aquel tiempo eran familias nómadas que se establecían en tiendas. Esa es la costumbre oriental, o era la costumbre oriental, y hasta la fecha todavía se practica en algunas culturas en el Medio Oriente. Y viajaban de aquí para allá. Pero un día Jacob le regala a su hijo José una túnica hermosa de muchos colores, y esa fue la gota que derramó el vaso. Sus hermanos se dieron cuenta que José recibía muchos regalos, muchas preferencias, y entonces fraguaron la forma de matarlo. Pero todo esto, hermanos, estaba dentro de los planes de Dios. Dios a veces permite ciertas cosas, aunque nosotros digamos, ¿por qué? Nosotros nunca vamos a entender la mente de Dios, el corazón de Dios, pero Dios tenía planes, hermanos, para esta familia. Y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Dice aquí el amor de Dios en la vida de José. ¿Por qué? Porque José, dentro de la situación que él vivió, él no tenía la culpa, porque él simplemente nació en la familia, y que su padre lo prefiriera, él no tenía la culpa. La culpa era de su papá. Pero José fue tan noble que a pesar de todo lo que sus hermanos le hicieron, él nunca guardó rencor ni resentimiento en contra de ellos. Quizá en algún momento llegó él a preguntarse: ¿por qué mis hermanos me tratan así? ¿Por qué mis hermanos me odian tanto? Y él lo sabía. Pero habían ciertas preguntas y cuestionamientos que a él lo dejaban en esa situación de incertidumbre. Pero conforme vayamos avanzando, nos vamos a ir dando cuenta que las respuestas en su vida iban a venir por sí solas.
José significa él añade, y aparece él con mayúscula diciendo que también el nombre de Dios es él. Amén. Si lo quieren anotar, por favor. José significa él añade, porque cuando Raquel, después de no poder tener hijos, hermanos, ella ora a Dios y le pide a Dios misericordia, y el Señor le concede esa bendición. Vuelve fértil su matriz, y ella le pone el nombre de José, que significa el Dios Todopoderoso me añadió un hijo. Amén. Entonces, cuando le pongas a tu hijo José, un hijo que venga, ¿verdad?, para nacer, si le quieres poner José, tienes que conocer el significado, porque antes, en las culturas orientales y máxima en el pueblo de Dios, el hecho de ponerle un nombre a tu hijo es que el nombre que tú le ponías iba a trascender en su vida y en la historia. No es poner un nombre nada más así porque sí, sino que el nombre que tú le pones, eso repercutirá en su vida para el resto de sus días. Amén. Entonces, José, él añade, porque Dios añadió esa bendición en la vida de Raquel. Y vamos a Génesis. Aquí les voy a pedir de favor que no cierren sus Biblias. Vamos a estar estudiando constantemente la palabra del Señor, y vamos a estar escudriñando las Escrituras. Génesis capítulo 30, versículo 22 al 24, dice: y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Habla en plural porque tuvo precisamente 2 hijos. Y concibió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: añádeme Jehová otro hijo. Aleluya. Esto es, él añade. Quiere decir que cuando Raquel tuvo a José, con el nombre que le puso a José, Dios le estaba diciendo al Señor: Señor, ya me diste a mi primer hijo, a mi primogénito en mi caso, y te pido que con el nombre que yo le puse me agregues otro hijo. Amén. Y después nace Benjamín. Aleluya. La palabra, hermanos, los sinónimos de él añade, que es precisamente él. Fíjense bien, si ustedes se dan cuenta ahí, no sé si lo logran notar, aparece, voy a apagar aquí la luz para que se pueda ver un poquito. Él aparece con E mayúscula, y es también uno de los nombres de Dios. Él. Cuando Moisés en el monte Sinaí le habla, pero cuando Dios le habla a Moisés en el monte Sinaí, se le aparece en una zarza, y Moisés le pregunta: ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo les diré al pueblo de Israel? Y dice: yo soy el que soy. Amén. Entonces es también uno de los nombres de Dios. Ahora, los sinónimos de él añade es: aumenta, acrecienta, completa, amplifica, incrementa, agrega. Aleluya. Todos esos son sinónimos de añadir. Jesús es un ejemplo real del amor. José es un ejemplo real del amor de Dios. A través de la vida de José aprendemos a conocer el corazón de Dios, el amor a su pueblo. A pesar de que sus hermanos lo vendieron como esclavo, él pudo perdonarlos y salvarlos de morir de hambre en la tierra de Canaán. Necesito explicar esto. Lo que nosotros muchas veces vemos como una tragedia en nuestras vidas de lo que está pasando, y no encontramos una respuesta de parte de Dios, porque se pueden ustedes imaginar cómo se sintió José cuando sus hermanos, después de no haberlo matado y lo metieron en un pozo seco, dice la Escritura, y ahí, mientras él permanecía, sus hermanos estaban planeando cómo deshacerse de él. Y entonces dice la palabra del Señor que en vez de matarlo, vieron pasar a unos ismaelitas
comerciantes que comerciaban con mercancías y con esclavos, y dijeron: no lo matemos, mejor vendámoslo como esclavo. Y decidieron vender a su hermano como esclavo y engañar a su papá. Así como Jacob engañó a su papá para poder robarle la primogenitura a su hermano Esaú, así también sus propios hijos lo engañaron, no una, sino muchas veces. Vean las consecuencias de las mentiras, hermanos. Por eso no es bueno mentir. Pero dentro de todo esto, Dios, hermanos, estaba como que acomodando las piezas de ajedrez para dar jaque mate. Amén. Entonces, en la vida de José, cuando él se preguntó: ¿por qué mis hermanos son capaces de hacer esto conmigo? Y lo que sus hermanos estaban tramando o incluso llevaron a cabo de venderlo, y se lo llevaron lejos. Y después las ropas de José, esa vestidura bonita que su papá le había tejido de muchos colores, mataron a un animal, la empaparon sus ropas con la sangre de ese animal y se las llevaron a su papá diciendo: mira, papá, nuestro hermano fue devorado por una fiera y solamente encontramos sus ropas. Créanme que esa fue la mentira más cruel que le pudieron haber hecho a Jacob, sus propios hijos. Porque qué dolor tan grande el hecho de saber que pierdes un hijo y no volverlo a ver, y que te presenten ropas manchadas con sangre, la ropa de tu hijo, y que en tu corazón y en tu mente te imagines cómo fue que sufrió tanto por haber sido devorado por esa bestia, despedazado por esa bestia, cuando no era verdad, sino que José iba camino en una larga trayectoria de días, de semanas, de meses, para llegar hasta Egipto, y allá fue vendido como esclavo. Pero Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Amén. Así que cuando tú estás pasando por una situación difícil, no te pongas a cuestionar a Dios, no digas: ¿por qué me están pasando estas cosas? Sino que espera en Dios, porque Él hará lo que tiene que hacer, porque en medio de toda esa situación, Dios siempre tendrá un final feliz para ti. Aleluya. Entonces, José fue llevado lejos, ¿verdad? Y pasaron muchos años. Pero Dios sabía perfectamente que en la tierra, después de ciertos años que debían de transcurrir, vendría una gran sequía sobre toda la tierra, el cual provocaría hambre y muerte en muchos pueblos, en muchas ciudades. Y José fue llevado allá por permisión de Dios. Dios permitió que sus hermanos tramaran todo eso para ser llevado a Egipto, para Dios allá probarlo en el fuego. Porque no crean que inmediatamente que llegó allá, él se hizo lo que llegó a hacer, sino que allá, hermanos, sufrió también terribles situaciones. Él llegó y fue vendido en la casa de Potifar, el capitán principal del faraón en aquel tiempo. Y así se llamaba, dice la Biblia, Potifar, y fue vendido con él. Y Potifar era un hombre rico, y dice la palabra del Señor que Potifar era bendecido por causa de José. José, hermanos, a pesar de que fue vendido, miren, ¿saben cuál es el antídoto que él siempre aplicaba en su vida para no guardar rencores ni resentimientos en su corazón? Que eso es muchas veces difícil cuando alguien nos ha herido tanto, y máxime cuando es un familiar muy cercano a ti, y muchas veces decimos: jamás lo voy a perdonar. Pero él siempre aplicaba el antídoto en su vida para no amargarse ni para vivir en situaciones de rencores y resentimientos. Él siempre aplicaba el antídoto del perdón. Cuando una víbora venenosa te pica, ¿qué te aplican? El antídoto para que no mueras.
Y entonces José siempre aplicó el antídoto del perdón. Allá una mujer lo quiso seducir, y ¿saben quién fue? La misma esposa de Potifar, el capitán del faraón. Se puede uno imaginar que era una mujer muy hermosa, de la realeza, y vio a José. ¿Quién era José? La Biblia dice que era un joven de aspecto hermoso, y cuando lo vio la esposa de Potifar, que posiblemente era una mujer que tenía muchas cosas, muchos bienes materiales, pero le faltaba algo que era, incluso podría ser el amor de su esposo, pero también una mujer a lo mejor muy fácil, ¿verdad? Que cualquier hombre se le andaba ofreciendo. Entonces, lo que no encontraba en su hogar, bueno, dije, ay, vino este joven, lo voy a seducir. ¿Saben qué cosa fue lo que era singular en la vida de José? Que no tan solo dice la Biblia que era temeroso de Dios y que era un joven de hermoso aspecto, de hermoso parecer, sino que era íntegro delante de Dios, porque la mujer se le desnudó enfrente y incluso tomó sus ropas para que él se acostase con ella, y José salió huyendo de la fornicación, del pecado, de la maldad. Eso, hermanos, Dios lo estaba observando. Eso Dios lo miró, y ¿qué cosa fue lo que vino como recompensa después? ¿Vino algo bueno? No. La mujer lo acusó ante el faraón, ante Potifar, y dijo, fíjense bien, dijo, José me quiso seducir, y incluso tengo aquí las ropas de él, en donde él se desnudó delante de mí y quiso tomarme. Esa fue la mentira por despecho que ella inventó, y le dijo, mátalo. Cuando una mujer de esas daba una orden, se tenía que ejecutar. Pero ¿saben una cosa? Posiblemente, aunque la Biblia no lo menciona, pero Potifar parecía que conocía a su mujer, que era una mujer fácil, ¿verdad? Que a cualquiera se andaba ofreciendo. Entonces él, viendo la situación y cómo José había prosperado tanto la casa de Potifar, que él dijo, no, lo meteré a la cárcel, y lo metió a la cárcel, y ahí permaneció por muchos años. Y ustedes pueden decir, Señor, ¿por qué? ¿Verdad? Porque mucha gente, miren hermanos, cuando te viene una tragedia tras otra, sus hermanos ya lo habían vendido, fue llevado, jamás volvió, bueno, no digamos jamás, sino que pasaron muchos años y él no vio más a su papá, ni a sus hermanos, ni a toda la gente con la que él convivía. Gente extraña que no conocía, una cultura totalmente diferente, idolatría por doquier, porque los egipcios tenían miles de dioses. Y lo que él no había conocido en su pueblo, ahí lo conoció. Y ahí en la cárcel, Dios probó su fidelidad. Un día son encarcelados el copero del rey y el panadero del rey, los que les hacían los postres y le ponían en su copa, le servían directamente en la copa del faraón el vino. Hicieron algo por la cual el faraón se enojó con ellos y los mandó a encarcelar. Y allí tuvieron un sueño. El copero, el que servía el vino, y el panadero. Y ellos se quedaron intrigados y no sabían qué hacer. Y decían, este sueño tiene un significado. Y José era un interpretador de sueños, porque Dios le había dado esa sabiduría. Y les dijo, cuéntame tu sueño. Y le contó el panadero su sueño, ¿verdad? Y dijo, yo soñé que llevaba una canasta en la cabeza y venían los pájaros y comían de ella. Y entonces él inmediatamente supo cuál era la interpretación del sueño y le dijo, no te enojes conmigo, pero lo que va a ocurrir, que pronto tú, dentro de 3 días, tú que eres el panadero, tu cabeza será decapitada.
Y entonces el copero le cuenta su sueño y le dice: yo veía, ¿verdad?, que tomaba las uvas y las exprimía en la copa del rey, y el bebé bebía directamente de la copa. Le dijo: el significado de tu sueño es que dentro de unos días el rey te restaurará en tu puesto y volverás a servir en la copa del rey. Así se cumplió. El panadero fue decapitado y el copero fue restaurado en su puesto. Y le dijo José: acuérdate de mí cuando estés recibiendo bienes. Y resulta que el copero se olvidó de José y pasaron los años y ahí se quedó José. ¿Y ustedes creen que José se amargó? Siempre él esperó en Dios. Pero aún dice la Biblia que aún el capataz que gobernaba en la cárcel, dice que fue prosperado, y José hacía que el lugar fuese un lugar en el que ya no hubiese golpes, azotes, sino que todos hacían su trabajo como debía de ser, y el capataz estaba contento con José aún en la cárcel. ¿Alguien de nosotros podría actuar de esa manera? Con ese comportamiento, esperando en Dios. Ustedes se imaginan a José: Señor, ¿por qué? Mira, primero mis hermanos me odian, me vendieron como esclavo, y llegué a la casa del capitán del rey y me acusan injustamente, vengo a dar a la cárcel y aquí permanezco muchos años. Y a esos dos que les dije su suerte de lo que les iba a pasar, uno de ellos jamás se volvió a acordar de mí. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué? ¿Acaso eso hizo José? Él esperó en Dios. Un día también el faraón tuvo un sueño, y el faraón se turbó, dice la escritura, y soñó con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, con 7 espigas lozanas y 7 espigas totalmente resecas. Y dice que el sueño lo turbó porque las 7 vacas flacas, dice que salieron de las riberas del río Nilo y vio cómo devoraban a las 7 vacas gordas, y a pesar de que habían devorado a las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas aún estaban totalmente entrasijadas, flacas en gran manera. Y dice que vio las espigas lozanas, hermosas, que también se comían a las 7 espigas totalmente resecas. Perdón, las 7 espigas flacas se comían a las 7 espigas lozanas, las hermosas, las espigas de trigo. Y mandó llamar a los sabios, a los encantadores, y les contó el sueño y les dijo: interprétenme el sueño. Y cada uno le inventaba su rollo. Y dijo el faraón: ninguno de ustedes me convence. Pero entonces llegó a los oídos del copero lo que estaba ocurriendo en el palacio. ¿Y qué pasó? Y dijo: Dios mío, hasta ahorita me vengo a acordar que en la cárcel hay un joven de hermoso parecer que me interpretó mi sueño, y ocurrió así como yo se lo conté, y se cumplió conmigo y con mi compañero. Y entonces fue con el faraón y le dijo: hay un joven hebreo en la cárcel que tiene muchos años ahí, y que él es interpretador de sueños. Aleluya. Y entonces lo mandaron a llamar, y lo hicieron que se bañara, que se rasurara, que se vistiera de ropas reales, porque no se podía presentar delante del faraón con todas esas ropas andrajosas. Y le dice el faraón: me han contado que tú tienes el espíritu de los dioses, le dice el faraón, y que tienes el don de interpretación de sueños. Y José, humillándose no ante el faraón, sino ante el Dios que vive eternamente, dijo: no yo, faraón, sino es mi Dios, en el cual yo creo, que es el que da la sabiduría, el conocimiento y la interpretación de los sueños. Aleluya.
Y entonces el faraón le contó el sueño, ¿verdad? Dijo, tuve 2 sueños. Uno en el que las 7 vacas flacas entrasijadas salían del río Nilo y devoraban a las 7 vacas gordas. Y aún así, aunque las habían devorado, las flacas no engordaron, sino que estaban totalmente entrasijadas, todas flacas en gran manera. Y le contó también la historia de las 7 espigas totalmente resecas y las 7 espigas lozanas, y que las resecas devoraban a las lozanas. Y le dice, ¿qué significa esto? Y le dice José, oh rey, vive para siempre. Que esa era la reverencia que se le debía dar a un rey. Dice, el sueño, los 2 sueños son uno solo. Y Dios te ha mostrado lo que ha de ocurrir en el futuro. Aleluya. Porque Dios es el Dios que interpreta y que conoce el futuro. Aleluya. Y le dijo, los 2 sueños son uno solo, y los 2 sueños significan que habrá primero 7 años de abundancia. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas lozanas significan las 2 cosas, 7 años de abundancia sobre la faz de la tierra, sobre todo Egipto. Y las 7 vacas flacas en gran manera y las 7 espigas resecas significan 7 años de hambre. ¿Y qué es lo que necesitas hacer, oh faraón? Necesitas poner a alguien al frente con responsabilidad, que se encargue que durante todos esos 7 años de abundancia que habrá, todo el grano, toda la abundancia del fruto se guarde en graneros para que la gente no muera de hambre. Imagínate si a veces en un mes, 2 meses que no llueve y las cosechas se pierden, cómo las cosas suben de precio y la gente muere de hambre. Ahora imagínense en 7 años. Y siempre el número 7, hermanos, tiene que ver con el número perfecto de Dios. Aleluya. Amén. Entonces le dijo, ¿quién habrá en todo Egipto con tal sabiduría y conocimiento y con tal ¿cómo se llama? Conocimiento de Dios? Aquí en todo Egipto ninguno. Dice el faraón, dice, tú serás el administrador, tú serás el gobernador, no nada más, hermanos, de ahí una colonia, no, le dijo, serás el gobernador de todo Egipto, solamente yo estaré por encima de ti. Inmediatamente se quitó el anillo real y lo puso en el dedo de José y le dijo, haz lo que tengas que hacer, y todo aquel que no te obedezca, toma tú la orden y la disposición de lo que tengas que hacer. En pocas palabras les estoy hablando, hermanos, de todo lo que ocurrió con José. ¿Qué cosa trajo como consecuencia el hecho de que sus hermanos lo hayan vendido y lo llevaron allá? Es que durante 7 años él se encargó de construir graneros enormes, depósitos gigantescos para poder guardar el grano. Y después de que acabaron esos 7 años, entonces vinieron 7 años de hambre. No nada más en Egipto, sino en toda la tierra, dice la Escritura. Y llegó hasta donde vivía su papá con sus hermanos, de tal forma que escucharon ellos que en Egipto había comida y ellos fueron allá. Y nunca se imaginaron que aquel hermanito al cual ellos tanto odiaban, se lo iban a encontrar en Egipto. Y no lo reconocieron porque lo vieron con vestiduras reales. Ustedes saben perfectamente que los egipcios se pintan los ojos, aún los varones, y se ponen esa cosa que se pone en la cabeza, ¿verdad? Y vestido y cabalgando en caballos reales con ruedas chapadas de oro. Caballos egipcios hermosos. Y llegan sus hermanos allá y son presentados ante el gobernador de Egipto. ¿Quién era el gobernador de Egipto? De todo Egipto. José. Y José los observó y los vio y dijo, ellos son mis hermanos. Pero ellos no lo reconocieron a él.
¿Quieres conocer la demás historia? Te invito a que leas la Biblia, hermano. Amén. Los dejo picados para que vayan a la Biblia y lean. Amén. Ahora, vamos al meollo del asunto. José es un ejemplo real del amor de Dios. ¿Por qué? Porque fue, hermanos, un joven perdonador. Un joven con un corazón noble, conforme al corazón de Dios. Amén. José fue un hombre importante, un patriarca israelita. ¿Por qué? Porque su familia se multiplicó. Amén. ¿Saben qué cosa fue lo que ocurrió? Les doy una probadita también de la historia para que vayan y pónganse. Ay, el hermano me dejó picado, quiero saber qué pasó. A ver, para que lean. ¿Ok? Para que ustedes puedan encontrar esa historia a partir del capítulo 38 de Génesis, ahí van a encontrar la historia de José. 38 de Génesis. Entonces, el faraón, ¿verdad?, le dio una doncella, le dio una hermosa egipcia como esposa. Le entregó una esposa y tuvo 2 hijos. Para que ustedes conozcan los nombres de sus 2 hijos, les pido de favor que lean. ¿Ok? Fue hijo 11º de Jacob y su primero con Raquel. Raquel, aquella joven hermosa que Jacob amó tanto. ¿Y en dónde nació José? Nació en Padán Aram, lugar de la antigua Mesopotamia, hoy conocida como Irak. Amén. Si ustedes no saben, el abuelo de, ¿cómo se llama? No, el bisabuelo de José, ¿cómo se llamó? Abraham. ¿Y de dónde era Abraham? De Ur de los caldeos, de ahí de Irak, o de Mesopotamia. ¿Han oído de la cultura mesopotámica? Una de las culturas más esplendorosas en la antigüedad. Bueno, de ahí era originario Abraham, su bisabuelo de José. Muy bien. Ahora, vamos a Génesis 29, versículo 4, hermanos. ¿Qué dice ahí? Dice, y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Ya, entonces aquí están diciendo que eran originarios de Padán Aram. ¿Ok? Dice, y les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. ¿Quién era Labán? Pues era el tío de José, el que lo engañó con su primera hija, y después, para que le pudiera entregar la segunda, a la cual él amaba, tuvo que trabajar otros 7 años. ¿Alguien sería capaz de hacer eso? ¿Por amor? Ahora vamos a Génesis 30, versículos 22 al 24. Dice: y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos, y concibió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: añádeme, oh Jehová, otro hijo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Los hijos de Jacob. Este diagrama presenta de izquierda a derecha a los hijos de Jacob en orden de edad. Las muchas esposas de Jacob, 2 esposas. Ahora, ahí va lo demás. No tan solo eran sus 2 esposas las titulares, como quien dice, ¿sí?, sino que también tuvo otras 2 más, ¿sí? Dice: 2 esposas y 2 concubinas dejaron en los hijos consecuencias tristes y amargas.
La ira, el resentimiento y los celos fueron comunes entre los hijos de Jacob. Es interesante apuntar que la peor rivalidad fue la que existió entre los hijos de Lea y los hijos de Raquel y entre las tribus que descendieron de estos. Si ustedes se dan cuenta, Jacob fue el patriarca que dio origen a las 12 tribus de Israel. Jacob, su esposa, Lea, fue su primera esposa original. Y su segunda esposa original fue Raquel. Haz de cuenta que había rivalidades entre hermanas, ¿sí? Porque Lea y Raquel eran hermanas de carne, de padre y madre. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles fueron los hijos que tuvo con Lea? El mayor, Rubén, Simeón, Leví, Judá. Judá fue la tribu de la cual vino el Señor Jesús. Por eso a Jesús le decían judío. ¿Ok? Luego Isaacar, Zabulón y la única hija entre todos ellos, Dina, la única hija. Ahora, los hijos de Raquel fue José y Benjamín. Ahora, Silpa era la sierva de Lea y Silpa también tuvo 2 hijos con Jacob, que se llamó Gad y Aser. Ahora, Raquel también tenía su sierva y también la cual se llamaba Bila, sierva de Raquel, con la cual tuvo a Dan y a Neftalí. Por ahí se ha investigado en la historia, ¿verdad?, que Dan fue excluido de las 12 tribus de Israel, la cual su nombre no aparece, ¿verdad? Y de dónde es la descendencia de la raza que hoy existe, de los daneses. ¿Han oído hablar de los daneses? La tribu la raza de los daneses allá en Europa, de Dan. Él es el padre de los daneses. Entonces, contamos cuántos hijos de la tribu, de la esposa que era, de Jacob, Lea, Rubén, 1, Simeón, 2, Leví, 3, Judá, 4, Isaacar, 5 y Zabulón, 6. ¿Ok? Dina no cuenta, solamente los varones. Ahora, de Raquel, José y Benjamín, 8. De Silpa, la sierva de Lea, Gad y Aser, 10. Y de Bila, la sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Pero de la descendencia de José nacieron 2 hijos. Y ellos vinieron a ser parte de la descendencia de las 12 tribus de Israel. Para que ustedes puedan entender eso y sacar las cuentas y les cuadre todo, necesitan leer la Biblia, hermanos. Porque ya les dije que Dan no fue parte de la descendencia. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Sigamos avanzando. Hace un tiempo, en la televisión, pasaron la historia de Jacob. No sé si alguno de ustedes la llegó a ver, pero ahí ustedes pueden visualizar todo lo que nos narra la Biblia. Ahora, el significado del nombre de José. ¿Qué significa José? El que añade. Amén. Proverbios capítulo 10, versículo 22. Vamos a ver qué nos dice Proverbios 10, 22. Dice la palabra, y es maravillosa: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y eso fue lo que vimos en la vida de José. ¿Qué fue lo que ocurrió con José? Él fue el salvador de... miren, hermanos, él fue el salvador. Por él muchos pueblos, naciones, razas y lenguas se salvaron de morir de hambre.
en aquel tiempo, porque no tan solo salvó al pueblo egipcio, sino también salvó a su pueblo de morir de hambre, y a muchas naciones que se quedaron sin comida e iban a Egipto a comprarle a José alimentos, granos, para que no muriesen de hambre. Ahora, ¿cuál es la analogía que existe de José con nuestro Señor Jesucristo? Vamos a ver. Dice aquí, ¿verdad? La bendición de Jehová es la que enriquece y nunca añade tristeza con ella. ¿Por qué? Porque la aflicción que sus hermanos le infringieron a José añadió riqueza y bendición para José y para sus hermanos. Aleluya. Para que ustedes entiendan de lo que les estoy hablando, necesitan leer la historia en la Biblia, porque llegaron sus hermanos a comprar alimentos en Egipto, y él suplió la necesidad de sus hermanos. No los ejecutó, no los castigó, sino que él se reveló a ellos y les manifestó quién era. Miren, hermanos, quién soy. Y lo que ustedes hicieron, el mal que ustedes me hicieron, Dios lo convirtió en bendición, no tan solo para mí, sino para ustedes. Aleluya. Esa es una enseñanza, hermanos. Ahora, hay algo muy importante antes de que sigamos adelante. Son así como que pequeñas cápsulas que tengo que ir añadiendo. ¿Por qué ocurrieron estas cosas? Para que tú entiendas ahora, varón, que nada más debes tener una esposa. Una solamente. Porque si tú tienes mucha y tienes tu harén, vas a provocar problemas entre tus esposas y entre tus hijos, porque vas a amar más a unos que a otros, y esas rivalidades entre ellos pueden provocar incluso que hasta entre ellos se odien y procuren asesinarse. Esa es la enseñanza que nos da la Biblia, hermanos, de que en la palabra del Señor, Dios después en las leyes que le dio Moisés, establece que el hombre debe tener una sola esposa en su familia, no un harén. No de decir, ay, es que yo soy Juan Camané, masco chicle y tengo viejas de a montón. Una sola. ¿Para qué? Para que la ames, para que la protejas y para que le brindes todo tu amor y ames también a los hijos que ella te dé. Esa es la enseñanza. Y para que seas feliz y para que ames por igual a cada uno de ellos. No ames más a uno que al otro, porque provocarás que el que es menos amado sienta rencor y resentimiento en contra de su hermano más amado, y también sienta rencor y resentimiento en contra tuya. Debes amar por igual. Y dice la Biblia en el libro de los Efesios, hermanos, dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Esa ira significa el que no provoques resentimientos en el corazón de tus hijos. No lastimes el corazón de tus hijos amando a unos más que a otros, prefiriendo más a unos que a otros. Ese fue el error de Jacob, que prefirió más a su hijo, la mujer de la cual él más amó, porque también Lea se sintió menoscabada, se sintió menospreciada, porque ella se daba cuenta que tenía más preferencia por Raquel, y entre ellas habían esos conflictos. ¿Qué necesidad tiene una mujer de vivir esa situación? Es que el hombre que tiene varias mujeres ya no es feliz, porque aquí tantito está con ella y ya la otra le está llamando por teléfono, y a ver, ¿a qué hora le traes el gasto? Y que ya tiene una semana que no me vienes a ver, y mi amor, ahorita vengo, voy al trabajo, me está llevando mi jefe, y sales corriendo y vas a ver a la otra mujer, y no eres feliz. El hombre no es feliz así. El hombre, hermanos, fue hecho para vivir en familia con una sola mujer. ¿Cómo lo estableció Dios en el principio con Adán y Eva? Dios le puso un harén a Adán ahí.
le quitó 2, 3 costillitas y le dijo, mira, esta es morenita, esta es blanquita y esta es negrita. A ver, ahí tienes para que te deleites con ellas, para que seas feliz. No, hermanos, nada más le hizo una sola. Pero ¿qué hace el macho mexicano? No se conforma con una. Y por eso el mexicano es infeliz. ¿Por qué? Porque si no puede mantener a una, ¿y creen ustedes que pueda mantener a otras 2? Esto es para que aprendamos, hermanos, en la que la Biblia dice, y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. No dice a sus mujeres, dice, y se unirá a su mujer, y los 2 serán una sola carne. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces, vamos a ver todos los significados que implica el nombre de José, que es añade o añadir. Dios agregó y suplió la petición de Raquel al concederle otro hijo, que fue Benjamín. Cuando no hubo para José misericordia de parte de sus hermanos, José añadió su misericordia para con ellos. O sea, para él no hubo misericordia, pero José añadió misericordia para sus hermanos. Amén. Eso es realmente, hermanos, tener un corazón conforme al de Dios. Ahora, ¿qué es misericordia? Aspecto compasivo del amor. Anótenlo, porque muchas veces decimos, ¿qué es el amor? Ay, pues el amor es bonito, es hermoso porque estoy enamorado. Ajá, pero ¿qué es el amor? Ay, pues es que estar enamorado de mi novia, estoy bien enamorado. Ajá, pero ¿qué es el amor? A ver, ¿alguien puede decir qué es amor? ¿Qué es el amor? Bueno, la Biblia explica que el amor es perdonador, el amor es compasivo, el amor no guarda rencores, el amor no guarda resentimientos, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo ama. Amén. Todo lo perdona. El amor es sufrido. Aleluya. Eso es amar. Es tener, hermanos, ese corazón para perdonar a aquel que te ha ofendido. Cuando tú te peleas con tu esposa y tu esposa te viene pidiendo perdón, tienes que perdonarla. Aleluya. Cuando te peleas con tu esposo y tú ofendiste a tu esposo y tu esposo te viene pidiendo perdón, tienes que perdonarlo, porque si no perdonas, no tienes tu cara para decirle a Dios, Señor, perdóname. Tiene que haber perdón entre ambos. Aleluya. También significa aumento o aumentó, porque incrementó la bondad y se compadeció de ellos. Salmo 108, versículo 4. Por eso les pido, hermanos, que no cierren sus Biblias, porque la estamos constantemente escudriñando. Porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. La misericordia dice, porque más grande que los cielos. Cuando habla, hermanos, de los cielos, no significa nada más de este cielo azul que contemplamos. Está hablando en plural. Está hablando de este cielo, del cielo, el espacio, el universo infinito, y el cielo donde habita Dios. Dice, porque más grande que los cielos, en plural, es tu misericordia. Y la misericordia, ¿qué es la misericordia? Es tener compasión por alguien, así como Dios tuvo compasión de nosotros. Aleluya. Acrecienta. ¿Qué significa? Su bondad crece nueva cada mañana. Salmo 119, versículo 156. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Vamos avanzando. Salmo 119, versículo 156. Dice, muchas son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. Dice, muchas son tus misericordias, oh Dios. Aleluya. Significa completo, añade, significa completar. No le falta, sino que Dios da lo necesario. O sea, no nos falta nada cuando Dios nos da realmente lo que
necesitamos, ni de más ni de menos, lo que realmente necesitamos. Aleluya. Ay. Amplifica, es amplio en perdonar. Isaías 55:7. Aleluya. Dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amplitud, la amplitud de Dios en esa actitud perdonadora. Incrementa su fidelidad. Lamentaciones 3:23. Recuerden que el libro de las Lamentaciones está después de Jeremías, Isaías, Jeremías y después Lamentaciones. Dice: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. La fidelidad significa que Dios es fiel. Nosotros fallamos, nosotros somos infieles, pero Dios jamás perderá su fidelidad. Él cumple sus promesas. Bendito sea el nombre del Señor. Paralelos entre José y Jesús. Esto es algo muy importante. Miren, necesitamos ir leyendo los versículos para poder entender. José, en Génesis 37, versículo 3, sus padres lo amaban entrañablemente, o sea, Raquel y José. Y en Mateo 3:17, vamos a Mateo 3:17. Dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, también el Padre Celestial amaba a su Hijo Jesús. Amén. Ahora, ¿cuál es la analogía aquí entre José y Jesús? Vamos a irlo viendo. En Génesis 37:2, ¿cómo se llama? José era pastor de los rebaños de su papá. Y en Juan capítulo 10, versículos 11 al 18, vayamos. Dice: nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla. Y, pero desde el versículo 11 dice: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja a las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Eso fue lo que hizo Jesús por nosotros. Dio su vida por nosotros, que somos sus ovejas. Eso es lo que está diciendo aquí. También tengo otras ovejas, esas que no formaban parte del rebaño, que somos nosotros. Dice: que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Jesús: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, José fue capaz, hermanos, de sacrificar su vida por amor a su familia, así como Jesús murió por nosotros en la cruz. Amén. Génesis 37, 13 al 14, sus padres los enviaron a sus hermanos. Miren, ¿cómo fue que ocurrió que sus hermanos tuvieron la oportunidad de vender a José? Sus hermanos andaban lejísimos, para que ustedes puedan entender eso, porque si no, no le van a captar, hermanos. José es enviado por Jacob, su papá, para ir a buscar a sus hermanos y llevarles alimentos. Y cuando ellos lo vieron venir de lejos, dijeron:
mira, ahí viene ¿cómo se llama? José el soñador. Vamos a aprovecharnos de él. Y dice aquí que sus padres, aquí como Jacob envió a José para ir a sus hermanos, también Jesús fue enviado por el Padre a sus hermanos los israelitas. ¿Qué fue lo que ocurrió con Israel para con Jesús? A ver si me están entendiendo el mensaje, hermanos. Lo odiaron, por eso lo crucificaron. Amén. Ahora, Hebreos 2, del 11 al 12. Así como José fue odiado por sus propios hermanos, así Jesús también fue odiado por su propia raza, sus hermanos judíos. Eso es lo que les estoy dando a entender. Hebreos capítulo 2, versículos 11 y 12 dice: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Amén. Entonces, cuando Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario, Él también a nosotros, hermanos, nos estaba añadiendo como pueblo de Dios. Amén. Así como Jesús perdonó nuestras iniquidades, y también a todo aquel que se arrepiente del pueblo de Israel y viene a Él, Él lo perdona, así como José perdonó a sus hermanos. Aleluya. Entonces existe esa analogía. Génesis 37:4, sus hermanos lo odiaban, y en San Juan capítulo 7 versículo 5 dice, hermanos, que ni aún sus hermanos creían en Él. Así lo dice la Escritura. Busquen San Juan 7:5. Dice, entonces Jesús, porque ni aún sus hermanos creían en Él. Quiere decir que lo despreciaban. ¿Quiénes eran sus hermanos? ¿Saben ustedes que Jesús también tuvo hermanos? De María y José. Para que ustedes entiendan que Jesús, después de que Él nació, María tuvo más hijos. Y eso no es un cuento mío, eso lo dice la Biblia. Y lo pueden buscar en esta Biblia, y también la pueden buscar en la Biblia católica. Ahí está. En Génesis 37:20, otros conspiraron para hacerle daño. Y en San Juan 11:53 también hubo un grupo de personas que conspiraron para entregar a Jesús a la muerte. Dice, así que desde aquel día acordaron matarle. Así como conspiraron contra José para matarlo, así también con Jesús conspiraron para matarlo. Génesis 39:7, fueron tentados. En Génesis 39:7 ustedes van a encontrar la historia en donde José se ve en una situación muy comprometedora, porque ¿qué le costaba a él ir con esa mujer hermosa y acostarse con ella o quedarse callado? Potifar nunca se iba a dar cuenta, y la mujer nunca iba a decir nada, porque a ella le convenía, porque era un joven hermoso, ¿sí? Pero ¿no se han puesto a pensar ustedes que José pensó no en la gente que lo podía ver, sino en el Dios que lo estaba observando desde arriba? Así que cuando tú y yo andamos en malos caminos, decimos, ay, aquí no ve mi esposa, aquí yo puedo hacer lo que se me pegue la gana. Volteas a ver para todos lados, pero se te olvida que hay alguien arriba que te está observando. Y Él es el que te pedirá cuentas. Amén. Génesis 37:25. Pero espérenme. Así como José fue tentado, también Jesús fue tentado. Mateo 4:1. Busquen esa parte. A ver, ¿alguien la quiere leer, hermanos? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahí está. ¿Se dan cuenta de cómo existe esa analogía entre José y nuestro Señor Jesucristo? Ahora, Génesis 37:23, les arrebataron sus túnicas. Si ustedes leen en Génesis 37:23, ¿qué fue lo que ocurrió? Dice la Biblia que salió corriendo desnudo, y la mujer
la esposa de Potifar se quedó con sus vestiduras en sus manos. Eso fue el motivo para decir: ay, amado esposo, mira, tu siervo que metiste aquí, este esclavo, me quiso violar. Y le muestra la vestidura de José. En San Juan 19:23, ¿cómo se llama? Lean lo que pasó con Jesús. No significa que Jesús haya estado con una mujer, sino la analogía que existe en esa cuestión de qué fue lo que ocurrió con Jesús cuando, hermanos, iba a ser crucificado. Léanlo, por favor. San Juan 19:23. Dice: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. En Génesis 37:28 fueron vendidos por precio de esclavo. ¿Y saben ustedes que también a Jesús lo vendieron por un precio de dinero? Si ustedes leen en Génesis 37:28, vamos a Génesis 37:28 para que ustedes sepan por cuántas monedas de plata fue vendido José a los comerciantes. 37:28 dice: y cuando pasaban los madianitas, que también son considerados los ismaelitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. ¿Ok? Ahora vamos a Mateo 26:15. ¿Por cuántas monedas vendieron a Jesús? Y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. José fue vendido por 20 piezas de plata y Jesús por 30 piezas de plata. En Génesis 39:20 los ataron con cadenas. Y en Mateo 27:2 dice la Biblia que Jesús también fue atado para ser llevado al concilio y ser azotado. Mateo 27:2 dice: y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador, para ser juzgado por él y después ser llevado a los azotes. En Génesis 39:16 al 18 los acusaron falsamente, cuando la mujer de Potifar acusó falsamente a José, ¿verdad? Y en Mateo capítulo 26, versículos del 59 al 60, Jesús es acusado con falsos testigos. Mateo 26, 59 al 60. Dice: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. La analogía que existe entre uno y otro. No significa con esto que José, no estoy diciendo que José sea también el salvador del mundo, pero existe esa analogía de cómo era el corazón de José en esa cuestión de no guardar rencores, resentimientos, y tuvo esa bendición de perdonar a sus hermanos, así como Jesús vino al mundo para perdonarnos nuestros pecados. Aleluya. Los situaron junto a 2 prisioneros. En en Génesis 40 del 2 al 3 habla de que José estaba en la prisión con 2, el copero y el panadero, y Jesús en la cruz con un ladrón a la derecha y otro a la izquierda. Si lo quieren buscar, está en Lucas 23:32. En Génesis 41 al 40, en Génesis capítulo 41, versículo 46, ambos tenían 30 años al comenzar su vida pública. Vayamos a Génesis capítulo 41, hermanos, para que veamos que no estamos inventando nada, sino que está en la Biblia. Ambos tenían 30 años. Vamos, como dice Génesis 41, versículo 46, dice:
Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. ¿Saben cuántos años tenía él cuando cuando fue vendido por sus hermanos? Tenía 17 años. ¿Cuántos años transcurrieron? 13 años. Y cuando él fue presentado delante del Faraón, tenía 30 años y a partir de ahí empezó su labor como gobernador de todo Egipto. Y Jesús, cuando tenía 30 años, comenzó su ministerio aquí en la tierra. Dice, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto, porque el Faraón le dijo, recorre todo el territorio egipcio y ve cómo es que vas a administrar todo lo que la sabiduría que Dios te ha dado para que durante todos esos 7 años de abundancia se acumule toda la comida que sea necesaria en granos del producto del campo y no muramos de hambre cuando vengan los 7 años de sequía. Y en Lucas 3:23, ¿qué nos dice? Dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Aleluya. En Génesis 41, versículo 41, fueron exaltados después del sufrimiento. Quiere decir, exaltados, ¿por qué? Porque José, después de haber sufrido tanto, él fue exaltado y puesto como el segundo después del faraón. Y era el que gobernaba, él gobernaba sobre todo Egipto, o sea, fue exaltado después del sufrimiento. Ahora, ¿qué nos dice en Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11? Dice, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, o sea, el nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bendito sea el Señor. Vean lo maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo, que es un nombre que es sobre todo nombre, que se nombra en el cielo y aquí en la tierra. En Génesis 45, del 1 al 15, perdonaron a los que les hicieron mal. Lean en Génesis esa historia y vean a José perdonando a sus hermanos y aún dándoles presentes a cada uno de ellos, después de que lo trataron tan mal. Y en Lucas 23:34, que dice la escritura con respecto a Jesús. Dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. En Génesis 45:7 salvaron a su nación. Y en y en Mateo 1:21, ¿qué dice, hermanos? ¿Sí saben que José salvó a su pueblo, a su raza, salvó a Egipto y a muchas naciones? Ahora, Jesús salvó nada más, vino por el pueblo de Israel. Él murió por todo el mundo. Por eso es que tú y yo estamos aquí. No somos judíos ni somos israelitas, pero somos ese rebaño que Jesús dice ahí, tengo otro rebaño que no está aquí, pero es necesario que también yo los traiga a mi camino para que sean pastoreados por mí. Aleluya. Entonces, Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aleluya. Génesis 50:20, lo que el hombre hizo para lastimarlos, Dios lo convirtió en bien. O sea, el mal que sus hermanos constantemente vertieron sobre José, Dios los transformó en bendición. Y el mensaje aquí es, no importa cuántas situaciones estés pasando, Dios tiene un propósito para tu vida. Por eso es que estás aquí. Amén. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 7 al 8.
Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Amén. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Miren, sus hermanos de José nunca se imaginaron que todo ese mal que le estaban haciendo, Dios lo iba a transformar en bendición. Y aquí lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículos 17 al 8, está diciendo que si el diablo y sus ángeles hubieran sabido que llevar a Jesucristo a la cruz iba a ser motivo de salvación y victoria, y que Satanás iba a ser derrotado, nunca hubiera llevado a la cruz a Jesús. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Gloria a Dios, aleluya. ¿Quién fue el que incitó a la plebe, a la multitud, para llevar a Jesús a la cruz? El diablo incitó a la multitud, hermanos. Sus huestes infernales decían, crucifícale, crucifícale. Pero nunca el diablo se pudo imaginar que ese era un misterio oculto revelado a la iglesia. Que cuando él estaba muriendo en la cruz, el diablo gritó de victoria y dijo, lo hemos matado, lo hemos vencido. Pero nunca se imaginaron, hermanos, que él iría al mismo infierno a decirle al diablo, entrégame las llaves del infierno y de la muerte. Yo soy tu Señor, yo soy tu Dios, yo te creé. Bendito sea el Señor para siempre. Antes de que el diablo fuese diablo, hermanos, Dios fue su creador. El diablo se rebeló por su propia iniciativa, porque él quiso hacer lo malo. Amén. Entonces Jesús resucita de entre los muertos, y esa es la derrota más grande para el enemigo de nuestras almas, Satanás. La victoria de Cristo es nuestra victoria. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dios convierte la adversidad en bendición. José trajo bendición a la familia de su padre. Jesús fue un regalo de Dios para la humanidad. No guardó rencor a sus hermanos. Dios amó a la humanidad. San Juan 3:16. A ver, ¿se sabe en San Juan 3:16? Amén. Eso es todo. Antes perdonó a sus propios hermanos. Jesús nos reconcilió con Dios por medio de su muerte en la cruz. 2 Corintios 5:19. La tragedia de ser vendido como esclavo se tornó en salvación para su familia. Nuestros pecados condenaron a Jesús, pero su sangre nos dio salvación. Amén. En la vida de José fue el segundo después del faraón. Jesús al resucitar se sentó a la diestra del Dios Padre. Amén. José lloró al ver a sus hermanos otra vez, los perdonó y los amó. Jesús se compadeció de la humanidad y nos justificó en su muerte y su resurrección. Romanos 5:8. ¿Queremos más, hermanos? Podemos decirle a Dios, Señor, gracias por haber dado tu vida por mí en la cruz. Gloria al Señor para siempre. La invitación que Jesús te hace hoy es: pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre serás. Si en verdad le quisieres tener, al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Gloria a Dios. Pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre serás, si en verdad le quisieras tener. Al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él,